Amén. Leamos la palabra del Señor, Hechos 26, 9 al 11. ¿Todos han ubicado? Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí en ciudades extranjeras. Soberano Dios, te rogamos que seas obrando por medio de la palabra. Esta mañana misionera tenemos un propósito de fe marcado en cultivar lo que somos como pueblo de tu nombre, enfocados en las misiones. Padre soberano, Rey de gloria, obra de forma especial en esta escuela dominical, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Entonces, vamos a continuar en nuestra escuela. Gloria al Señor Jesús. Voy a rogar a mi esposa que me ayude acá, solamente dando clic adelante, porque tengo la presentación guardada. Y vamos a hablar de lo que son las misiones desde el ejemplo de Pablo. ¿Quién era Pablo para ser misionero? Yo creo que era alguien que nadie de esa área de liderazgo. Amén. Si es que se levanten líderes llenos de la gracia de Dios. Necesitamos líderes llenos de la gracia de Dios, llenos del poder que podamos hablar a partir del cambio de Dios en nuestra vida, sino que Dios respalde prodigios, señales, diversos milagros y repartimiento del Espíritu. Gloria a Dios. No importa. Ustedes aquí me están escuchando bien. Amén. Entonces, es porque tengo el bosquejo ahí y no tengo VGA, pero me están escuchando bien. Amén. Entonces, nosotros hemos hablado de vivir en el evangelio con el método de ¿quién? ¿Aló? El método de Dios. Humanamente han surgido muchas estrategias, métodos, y hablamos de la célula, de la refán, del discipulado, de la consejería, del culto de barrio, del culto en el salón y tantas cosas, ¿cierto? Pero aquí resaltamos vivir el método de Dios. Amén. ¿Cómo surge el hacer ese método? A partir de un sentimiento que Dios coloca dentro de cada corazón. Amén. Por eso yo quise citar aquí a Pablo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Es decir, que Pablo, antes siendo Saulo el perseguidor, ese hombre pensaba celosamente que lo que él hacía era lo correcto, que lo que él hacía era lo justo, que él, como celoso de la ley de Dios conforme a los rudimentos de Moisés, pensaba que ese Jesús era una herejía, y a todos los que invocaban el nombre de Jesús los persiguió hasta la muerte. ¿Usted se imagina esa situación? A nosotros sí, de pronto máximo nos han dicho aleluyas, o ahí va el gloria a Dios o el evangélico. Si vamos a cerrar las ventanas, préndame la luz, por favor. Tranquilo, las pueden dejar cerradas si quieren, no hay problema. Pero entonces préndame aquí la luz, porque aquí no se ve. Gloria a Dios. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. ¿Usted se imagina que llegue aquí alguien y diga, yo quiero ser misionero, pero vivía así? ¿Por qué yo traigo este ejemplo en esta mañana? Porque es que para Dios no es problema ser de lo peor un tremendo misionero para gloria suya. Porque esto es de Dios, esto no es de nosotros. Si usted en algún momento dice, no voy, no es problema humano, es un asunto divino, es un asunto con Dios. Amén.
Igual que de pronto hubiera pensado uno, si ellos hubieran quedado mirando lo que hacía, ellos tenían presente, como nosotros hoy tenemos presente, que el director de tomar de lo vil y menospreciado y puede hacer de eso para gloria de su nombre. Dele ese aplauso al Señor si lo cree. Él es el dueño de la obra. Él es el que quita reyes y pone reyes. Es el que comisiona ministerios también. Y puede que usted no crea en alguien, pero lo importante es que Dios cree en la obra que Él por su Espíritu Santo hace en cada vida y en cada corazón. Y usted y yo somos misioneros en paz. Amén. Yo lo creo. Que nos toca hacer reformas y cambios a partir de nuestra esencia de vida para dar frutos, sí. Pero Dios nos puso aquí como misioneros. Aguas del bautismo, usted en algún momento recibió algo que es irrevocable e irrefutable por causa del Espíritu Santo. Y eso que Dios le dio es para que vivamos el evangelio con altura. En la Biblia, ¿en dónde se dio? Ayúdenme. El primer anuncio de una buena noticia, de una oportunidad de rescate para el hombre, ¿cuándo pasó? Génesis 3:15. Protoevangelio se llama eso. Recuerde que el evangelio tiene varias etapas. Protoevangelio, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Amén. Ahí se marca la primera vez un anuncio de restaurar al hombre porque se había perdido por su desobediencia y su pecado. Avancemos ahí en el bosquejo, por favor. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Entonces, a manera introductoria, quiero que tengan presente esto. La primera vez que Dios pronunció respecto a plan de salvación por el hombre fue allá. A eso se le conoce protoevangelio, Génesis 3:15. Gloria a Dios. Entonces, todos los seres humanos a partir de Adán quedamos cargados con una consecuencia. ¿Sí? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, en el mandamiento decía que automáticamente Adán debía morir, pero no murió porque Dios extendió su misericordia. Y en vez de que muriera él y Eva, el Señor hizo holocausto, sacrificó corderos, dos inocentes derramaron su sangre y con las pieles los vistió. Cuando Dios maldijo a la serpiente y prometió que la simiente de la mujer heriría a Satanás en la cabeza, a Adán le nació la fe y la esperanza renovada. Y en respuesta a esa fe, le cambió el nombre a su mujer. ¿Cómo le había dicho primero que se llamaría? Varona, Génesis 2:23. Y después de eso, ¿cómo se llamó? Eva, en Génesis 3:20. ¿Por qué le puso Eva? Después de la promesa, le cambia el nombre por Eva, que traducido es madre de todos los vivientes. La culpa del pecado era que se acababan ahí, pero no se acabó todo ahí. Dios extendió su misericordia, su gracia y les dio esperanza, pero hubo un cambio de identidad, en este caso sobre ella. Cuando usted y yo vivimos el evangelio puro, también tenemos un cambio de identidad, un cambio de pensamiento, un cambio de conducta, un cambio de cultura. Porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Ver como lo ve Jesucristo en el plan perfecto de su diseño. No podemos ver los hombres porque eso nos desmotiva y nos daña, pero vemos el plan perfecto y creyendo a la palabra gozaremos de la transformación del poder del evangelio, porque el evangelio transforma, el evangelio moldea, el evangelio direcciona. Alguien que lo crea, que le dé un aplauso al Señor Jesús. Oh, aleluya. El evangelio te moldea si tú le abres el corazón al dueño de la palabra para que actúe. El evangelio te transforma si entiendes que cada discurso no es un asunto personal, sino que es un asunto del cielo para tu alma. Veremos fruto de cambio, transformación y resultado a través del evangelio cuando dimensionamos nuestra mente y entendemos
que para poder cambiar Dios nos tiene que confrontar muchas veces, que para poder tener diferencias en la vida Dios nos tiene que redarguir la conciencia, pero que también cuando estamos en angustias, esa palabra es una medicina. Que cuando estamos necesitando consolación, esa palabra de Dios es como miel, es como leche. Amén, digamos gloria a Dios. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Eso es el evangelio. En el evangelio estamos hablando de las inescrutables riquezas de la gloria de Dios, pero en el evangelio también conocemos los juicios de Dios, resultado de la desobediencia. Él no vino para condenar, sino para salvar, pero yo me salvo de acuerdo a lo que hago con la palabra que Él me dio. Por eso Él dice que aquel que oye su palabra y la obedece es comparado a un hombre prudente que hizo su casa, ¿en dónde? En la roca, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Pero también deja clara su verdad diciendo, el que oye estas palabras y no les hace, será comparado a aquel insensato que hizo su casa en la arena. No construya en su pensamiento ni en su rudimento, y tampoco considere hacerlo con su fuerza. Esto es un asunto de fe, porque al que cree todo es posible. Al que cree todo es posible. Creo que lo que necesitamos es rogarle al dueño de la fe, como lo hicieron los 12. Aumentanos la fe para ver tu gloria en nuestra vida al nivel que tú quieres que vivamos. Digamos gloria a Dios. Abra la Biblia, por favor, allá en 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Y pásemele su micrófono allá, hágame el favor. Amén. Gloria a Dios. No todos a la vez. Aleluya. Cada miembro de la iglesia recibe el ministerio de la reconciliación. Amén. Eso es el evangelio. Darle la espalda al enemigo, pedirle a Dios perdón por nuestro pecado, participar del nuevo nacimiento del agua y del espíritu por su nombre y vivir fielmente. Eso hace que estemos reconciliados con Dios. Amén. Y es una doctrina fundamental. Sin reconciliación no hay salvación. La reconciliación es parte del paquete de la salvación. Amén. Es importante. 2 Corintios. ¿Quién coge el micrófono? ¿Quién lo tiene? Bien, puede, hermana, ayúdeme leyendo. 2 Corintios 5:14. Gloria a Dios. Y vamos a observar detalles importantes aquí en esta porción de la escritura. Bien, puede, hermana, ¿lo encontró? El versículo 14 primero. ¿Qué referencia? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando eso, Amén. que si uno murió por todos, luego todos murieron. Amén. En otras palabras, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros, de manera que ahora vivimos en Cristo y no en nosotros. Eso es el ministerio de la reconciliación realmente. Amén. Eso es. Entonces, el amor de Cristo, es decir, cuando usted cambia, cuando usted tiene fruto, cuando usted testifica, cuando usted predica, cuando usted dirige, cuando usted le lleva el mensaje a un amigo, cuando usted le explica doctrina a una persona, cuando usted le cuenta experiencias, usted lo está haciendo es porque el amor de Cristo se ha apoderado de usted. Es decir, que si uno no ama esto, uno no habla. Pero si uno ama a Cristo, en ese amor de Cristo uno no se puede quedar callado. Porque eso dice Jeremías. Jeremías decía, no quiero hablar más en tu nombre, Señor Jehová de los ejércitos. Pero luego dice, no obstante, había un fuego en mí que no pude sufrirlo, y cuando acordó estaba otra vez en la plaza hablando de la verdad de Dios. Ayer precisamente estaba haciendo una visita después de una consejería en el salón y me quedé impactado. Hay gente que uno cree que no sabe y saben cosas. El asunto es que no basta saber, hay que vivirlo por fe, y eso lo lograremos amando al Señor. Digamos gloria a Dios. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros, nos constriñe, dice la escritura en este pasaje exactamente, nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. En Cristo usted y yo tenemos que morir para vivir bien el evangelio. Así que la invitación que yo te hago es, si has participado de la sepultura en el bautismo, cree que eres una nueva criatura y vive conforme a ese propósito. Eso es el bautismo. Digamos gloria a Dios. Porque todos morimos al mundo, al pecado.
y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que usted viene aquí, usted ora y usted hace lo que hace en torno a la vida del evangelio y la fe, no por causa de sus diáconos, del pastor que lo doctrinó, ni el que actualmente lo administra, sino porque Jesús fue el que se entregó por su alma, por mi alma. Él prefirió, siendo santo, venir y ser maltratado de todo con él. Él no lo merecía, pero lo hizo por amor, por amor, por amor. Y si por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dele ese aplauso al Señor. Entienda esta palabra, viva esta palabra, más allá del culto. Esto es misiones, esto es ser celoso a la verdad de cómo es que uno se consagra. Decía, creo que fue el martes o el jueves, cuando alguien se niega a un momento especial de culto, se niega a algo que se llama momento de máxima reverencia, alabanza y adoración. Pero cuando usted ama y reconoce que Jesús murió por nosotros y que hoy vivimos ya no para nosotros sino para Él, es por su amor, porque por nosotros murió y resucitó. Ahora lea, hermana, el versículo 15. Bueno, lea el 16 y el 17, por favor. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. No espere reconocimiento según la carne, de nadie, por muy buen líder que sea, que no te reconozcan según la carne, que te vean por lo que aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo tampoco conocemos así. Aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las Amén. cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Hasta ahí. Ese verso 16 es trascendental, porque puntualiza algo, y es que nosotros de aquí en adelante a nadie conocidos, el ministerio de la reconciliación, la plenitud del evangelio, de lo que es vivir para hacer misiones. Digamos gloria a Dios. Al nombre de Jesús sea la gloria. Nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, hablando puntualmente de lo que es la esencia de vivir en la iglesia, de ser iglesia. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ninguno de nosotros lo conoció según la carne. Pero lo que conocemos de Él en ese campo espiritual nos cambió la vida. Nos enseñó a reconocer nuestros errores y a pedir perdón. Estos días estuve por ahí y hace tiempo. Y recuerdo que en una de mis visitas a algunas familias les dije, si he fallado, perdónenme. Sí, porque es que somos humanos, como humanos cometemos errores. Pero nunca nos quedemos pensando en recordar el error, porque eso es según la carne. Vivamos según el Espíritu, y si podemos perdonar, perdonemos conforme al Espíritu hoy. Amén. No es que eso fue hace 8 días, pero si esa persona se reconcilió con Dios, entró en intimidad con Dios y Dios le perdonó y le dio el Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Sí? Alguien por allá, como dice la canción afuera, que te perdone Dios, yo no te perdono. ¿Y la Biblia qué dice al respecto? Si no perdonas a tu hermano su ofensa, tampoco tu Padre te perdonará. Hay gente que el alma se les está envenenando, resultados de las amarguras de espíritu, de la falta de perdón o de la falta de buena comunión. Pero aquí dice que ya no es según la carne. Aleluya. Y el 7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. La invitación de Dios cuando estamos reconciliados con Él es que vivamos la nueva vida en su gracia. Amén. Y todo esto proviene de Dios. Entonces, no solo somos criaturas nuevas, el verso 18 y 19, se nos dio un ministerio como si Dios rogase a otros. Amén. Que eso lo meditamos anoche. Lea por favor, hermana, el 18 y el 19. Con todo pulmón. Aleluya. Gloria a Dios. Bien pueda. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió Amén. consigo mismo Gloria a por Dios. Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Amén. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Entonces mire lo interesante del propósito de vivir la iglesia, de estar aquí por gracia de Dios. Entonces dice, todo esto proviene de Dios. Usted y yo vamos a esforzarnos para vivir el llamado al evangelio, porque es algo que proviene de Dios.
tuvo en su momento alguien que le enseñó, que le doctrinó, que con amor de Cristo le dedicó tiempo, ¿sí? Hoy entonces ya debemos dar fruto de ese tiempo. No podemos quedarnos niños espirituales toda la vida. Uno en la vida tiene que madurar en la fe, ¿sí? Y eso lo logramos comunicándonos con Dios. Porque a veces tenemos perspectivas todavía de niños espirituales. No podemos, tenemos que ser maduros espiritualmente, pero niños en cuanto a la conciencia o en cuanto al modo de actuar, de proceder. Porque también dice el Señor que si no somos como niños, no podremos ver su reino. Entonces, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo a través del velo de su carne y de su sangre. Aleluya. Y nos dio acción de que Dios estaba en Cristo, no en otra parte, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación. Aleluya. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Hay alguien que reconoce que por ser iglesia es un embajador del reino de los cielos. Hay alguien que tiene razones para adorar al Señor, por tanto, pero Dios en su amor y en su misericordia quiso darnos ese derecho en su nombre. Por medio de nosotros, dice el sagrado escritor, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Decíamos, lo normal es que usted y yo roguemos a Dios, ¿sí o no? Es lo normal, pero yo admiro a Dios, me asombro de Dios, de que siendo nosotros los que debemos rogarle a Él, Él nos ruega. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo así que Dios me tiene que rogar que me consagre? ¿Cómo así que Dios me tiene que rogar para que lo busque? ¿Cómo así que Dios me tiene que rogar para que ayune? ¿Cómo así que Dios me tiene que rogar para ir a la dominical? ¿Cómo así que Dios me tiene que rogar para ir al evento distrital? ¿Cómo así que Dios me tiene que rogarle a Él para que su gracia me cubra y que cuando Él venga podamos partir juntos a su gloria? Dele ese aplauso al Señor Jesús, adórelo a Él, reconociendo su amor. Vea, Dios es tan bueno que nos ruega. Yo digo, Señor, es mucho amor tan grande. Si al final, si yo no ruego, yo soy el que pierdo, pero como Dios no quiere que yo pierda, nos ruega. Asombroso el Señor, maravilloso su amor. Sí, y se comparten detalles, momentos, visitas, canciones, serenatas, y lo que Dios permita que se haga, se hace. Pero ¿por qué? No es un hombre que te está rogando que vuelvas a Dios. Es Dios que nos ruega por una vida en su presencia. Eso es mucho amor de Dios. ¿Sí? Uno se pone a reflexionar, oiga, ¿cuántas veces Dios me ha dicho, me ha rogado y yo como que me hago de rogar de Dios? Preguntémonos por un momento, ¿quiénes somos luego para que Dios nos ruegue? No es justo que Dios tenga que rogarnos, pero en su amor quiso rogarnos. Es lo que dice la Escritura, no lo que dice el pastor. Y aquí dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Amén. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Así que cada que usted escucha una palabra de consuelo, pero también escucha una palabra de exhortación, de redarguir conciencia, de confrontación de proceso, es que Dios te está rogando para que no pierda. Yo me asombro estos días meditando ciertas cosas de cómo así que Dios le tiene que rogar a Moisés para que haga la tarea. Prácticamente al final no le rogó, sino que le confronta. No te envío yo. Como no has creído, entonces tú serás como Dios para tu hermano y tu hermano será la voz de profeta al pueblo. Sí, pero porque Dios nos tiene que rogar. Señor, es que no puedo. Luego no le di el Espíritu Santo para que pueda. Señor, es que tengo miedo. No les he dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Sí? ¿Cuál es el miedo? Sí, digamos gloria a Dios. Hay gente que se enoja cuando uno les dice que hay que predicar. Y yo, ¿cómo así que se enoja? Si esto es un honor, no lo merecíamos, pero Dios en su gracia quiso. Digamos gloria al Señor Jesús. Entonces, eso significa puntualmente hasta el versículo 19 y 20. Dios a través del ministerio le ruega a los hombres cuando nosotros somos los que debemos rogar. Hoy somos embajadores en nombre de Cristo, no nuestro. Por lo tanto, lo que hacemos lo hacemos porque Dios ama al hombre y le insiste y le ruega y lo confronta y le redarguye para que haya fruto y resultado. Pero también nos consuela y nos conforta. Si estamos débiles, Él dice, no temas, yo te ayudo. Si estamos escasos, su palabra dice, Él es el que provee. Si estamos enfermos, Jehová es tu sanador.
Si necesitamos un refugio, Él es tu sombra, tu mano derecha. Todo lo que usted y yo requerimos está en Él. Ahí está todo. Gloria a Jesús. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos herederos de la justicia de Dios en Él. Porque hoy es un día misionero. Hermana, por favor, ayúdeme leyendo Mateo 5:13. ¿Cómo cumplimos la gran misión de llevar el evangelio? ¿Cierto, hermano Alejo? Hermana Sofía, hermano Josué, hermano Néstor, hermana Yorladi. ¿Cómo vamos a cumplir la gran misión que Dios nos dio? Que a veces nos desubicamos. No, es que eso solo lo hace el pastor. Oh, Dios nos ha hablado cómo las ovejas ganamos ovejas. Amén. Porque todos seguimos al gran pastor de los pastores. ¿Qué dice Mateo 5:13? Léalo fuerte, por favor. Eso. Vosotros sois la sal de la tierra. Oh, pero sí. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, Para sino nada. para ser echada fuera y hollada por los hombres. Poder en Jesús. Esto es grande. Tú y yo somos sal de la tierra. No pierda el sabor a Cristo. Hay poder en el Señor Jesús. ¿Usted me está captando este mensaje? ¿Sí? ¿Sí me está copiando o no me está copiando? ¿Qué es la sal? ¿Para qué se usa la sal? Y si usted tiene un poco ahí de que dice que es sal, pero usted le echa y le echa y le echa a la olla y nada, no sala, ¿para qué sirve eso? Así ve Dios al que no tiene sabor en Él. Demos sabor a Cristo. Ya que si alguien está por ahí, así sea a 2 metros o a menos, a 1 o así, como sea, que pueda sentir el sabor de cristiano que usted tiene, que pueda sentir la autoridad de Dios que está en su vida, que pueda sentir que sobre usted corre una cosa que se llama unción del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo así que la gente pasa desapercibida y ni siquiera se acata, reacciona de que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios? Somos sal, somos sabor, somos esencia, somos verdad, somos luminares según Dios. Y aquí me llama la atención ese texto que es muy exacto, porque esas aplicaciones es lo que Dios hace con su pueblo. Dios es soberano, Dios nos ama y nos habla. Vosotros sois la sal, tú eres sal, yo soy sal en Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si usted y yo se desvanece, no te desvanezcas. Sostente firme en el sabor del dueño que te trajo a la iglesia. No te desvanezcas, no estás solo, no estás sola. Dios ha jurado en su nombre estar contigo hasta el fin del mundo. ¿Por qué te vas a desvanecer? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la excusa? No hay razones para estar desvanecidos. Y si se desvaneciere, ¿con qué será salado? Si tú pierdes el sabor a Cristo, ¿qué le vamos a llevar al mundo? ¿Qué le vamos a llevar al vecino, al amigo, al que es de otra denominación? ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué sabor le vamos a compartir? ¿Sí? No, porque es que uno se inquieta. Yo soy evangelista y a mí me duele cuando personas que no son de pronto creyentes no quieren aceptar mi mensaje porque conocen a alguien que ya no tiene sabor a Cristo. Y eso es triste, eso duele el alma. Que sintamos, que tengamos el sabor, porque si se desvaneciere, ¿con qué daremos sabor al mundo? Amén. No sirve más para nada, ¿no? Que Dios nos guarde de ser inútiles. Porque la Biblia dice en una ocasión, siervos inútiles somos. Hicimos solo lo que se nos mandó a hacer. Hay que hacer más de lo que se nos dijo que hay que hacer. Pero hay gente que no alcanza a hacer ni siquiera lo mínimo de lo que sabe que hay que hacer. Ubiquémonos en Cristo. Somos sal, somos sabor. Pero ¿qué tal si nos desvanecemos? Dice el texto, no sirve más para nada. Que Dios nos guarde de ser inútiles en su obra. Pidámosle al Señor que seamos útiles para Él en el seno de su obra, dando sabor a Cristo. Sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vea, si algo pisotea a la gente, la dignidad de otros cuando se equivoca. ¿Sí? No deje que otras personas que no tienen temor de Dios pisoteen su dignidad. Ubíquese en Cristo. Restablézcase. Cuídese. Viva la fe. Sea sabor. Usted y yo somos la sal de la tierra. No podemos perder el sabor a Cristo. Es así como vamos a cumplir la misión. Porque uno va por la calle con 100 tratados y la Biblia y el proyectorcito y hablamos que Dios transforma y que Dios moldea y que Dios liberta y que regenera. Y esas personas se quedan, fulanita de tales de su iglesia, ¿es cierto? Fulanito de tales de...
no miremos a los hombres, miremos a Cristo. Pero no debería decirse eso, porque el modelo al mundo es usted y yo, sabor aquí, sabor. Amén. Somos sabor al mundo. Que la gente sienta que sabemos a Jesús. Amén. ¿Cómo cumplir esta misión? Reconociendo que somos sabor en Cristo. No podemos desvanecernos. Ahora, hermana, lea el 14 y el 16. 14 al 16. Léalo. Su merced con todo pulmón. Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede Gloria a esconder, Dios. Amén. ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hasta ahí. Usted y yo somos una lámpara, pero para que esa lámpara funcione necesita aceite. Ese aceite es tipo de la unción del Espíritu Santo, y aquí está el que es el dueño de la fuente de la unción. Es muy difícil que alguien pueda hacer luz allá afuera cuando la lámpara está seca, pero aquí hay uno que puede llenarnos de su presencia y llenarnos de su Espíritu Santo, porque aquí está el dueño de la unción, aquí está el tiene aceite. Tu vida será fructífera si tienes el Espíritu Santo activo. Hoy yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Si tú quieres una vida fructífera en el Espíritu, entonces activa la unción que Dios te dio. Haga uso del poder, porque la Biblia dice que irrevocables son los dones y el ya Dios le ha dado. Échele aceite a esa lámpara. Dígale: Señor, aquí está esta vasija, necesito aceite. Derrama aceite, Señor, aquí ahora. Alguien puede adorarlo con libertad. Alguien siente que aquí está el que derrama aceite de la unción del Espíritu Santo. Usa la vallacía. Poder en el nombre del Rey de la Gloria. Adórelo, adórelo, exáltelo. Aquí está Jesús dispuesto a llenar esa vasija. Pero de pronto esa vasija está deteriorada. Se echa el aceite y se pierde. Pero Él es el alfarero. Y Él, como alfarero perfecto, puede romper la vasija y hacerla de nuevo para que su aceite no se pierda, sino que siga siendo una poderosa luz. Digamos: gloria a Dios. Vosotros, usted y yo somos luz en el mundo, pero para que haya luz se necesita algo que sea combustión. Sí, en este caso el aceite del poder del Espíritu Santo hará que seas luz. Preocúpate por llenarte del Espíritu de Dios y que tu vasija esté dispuesta, y que el Señor, si es necesario, transforme y redireccione esa vasija, la haga de nuevo, para que ese aceite esté constante y haya luz en el mundo por tu vida. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No esconda a Cristo con sus hechos. No esconda a Cristo con sus acciones. No esconda a Cristo con su manera de hablar. No esconda a Cristo con su proceder. Mostremos a Cristo en todos los ámbitos de la vida. Amén. Sino que se enciende una luz y se pone, dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Por eso la Biblia dice: el orden debe empezar por los de la casa. La Biblia habla de ese orden, porque tú eres luz primero para los tuyos y luego para tu vecino. El orden misionero es Jerusalén, la casa, Judea, el vecino, hasta el último de la tierra, extensión completa. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. ¿Qué más dice ahora 2 Corintios 3:2? Porque también somos un documento conocido. Esto está bueno. Estamos hablando de la esencia de vivir el evangelio, de cómo llevar esta misión que Jesucristo nos entregó. Gloria a Dios. Bien, pueda leerlo, hermana. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, Amén. conocidas y leídas por todos los hombres. Imagínese. Uy, sé qué texto. Vuelva y léalo. Nuestras cartas sois vosotros. Nuestras cartas sois vosotros. Escritas en nuestros corazones. Es decir, que cada pastor confía en la palabra que Dios entregó para que cada creyente sea un documento legible. Amén. Es eso, pues. Nuestras cartas sois vosotros. ¿Qué más dice? Escritas en vuestros corazones, Amén. conocidas y leídas por todos los hombres. Todos los hombres. Vea,
Todo mundo opina, pero tú no puedes decidir por opiniones. Decide por conciencia de lo que sabes de Dios. Porque todo el mundo quiere opinar. Estos días me metí en un chicharrón y todo el mundo quiso opinar sobre mí. Y unos hablaron feo y otros hablaron peor y otros hablaron bonito. La gente siempre querrá opinar por ti. Déjalos que opinen. Pero nunca decidas por lo que opinan. Decide por la conciencia que hay de Dios en ti. Porque el que tiene buena conciencia, es decir, buen conocimiento y tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo, sabe decidir. No decidas por la opinión de los demás. Decide en tu conciencia por tu propósito, por tu bienestar, por tu seguridad. Decide porque sea Dios quien se glorifique en tu vida. Decide ser luz, dejando que el Señor derrame de su aceite en su vasija. Digamos, gloria a Dios. Decide ser un documento legible, conocido para todos los hombres como un documento escrito de parte de Dios a través de la predicación. Vosotros sois nuestras cartas, dice el apóstol. Nuestras cartas sois vosotros. Entonces, cada creyente con su vida es un documento legible y que todo el mundo va a querer opinar, va a querer decir porque lo están leyendo. ¿Qué lectura tiene el mundo de ti? ¿Qué lectura tiene tu familia de ti como hijo de Dios? ¿Qué lectura tiene tu vecino de ti? ¿Qué ha leído en ti? ¿Qué tiene en ti? Digamos todo, gloria a Dios. Somos cartas conocidas y leídas. Según a los Corintios 3, 2 al 3 me parece fascinante. Cuando usted se ubica, uy, yo soy un documento de Dios que todo el mundo está leyendo. Entonces, que todo lo que hagas refleje a Dios, porque esa es la base de que seas un documento que todos lean. Amén. Y eso cuenta mucho. Sigamos porque el tiempo se nos agotó. 2 minutos. ¿Cómo hizo? No, espere un momentico, nos fuimos muy adelante. Así me toca demorarme, pero la idea es entender, no correr. Con nuestro testimonio, Daniel 4:2, ¿qué dice? Daniel 4:2. Estoy leyendo la Biblia. Tenés nombre de Biblia. Y antes me gruñe. ¿Qué dice Daniel 4:2? Bien puede, hermana, si lo tiene, léalo fuerte, por favor. No vino Daniel al culto. Ahí está mirando apenas el profeta Daniel. Amén. ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo tiene? Conviene que yo declare las señales y milagros que el Amén. Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene que yo declare todo lo que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Testifique, hable cuántas cosas ha hecho Dios contigo. ¿Sí? Es que Dios quiere. Y no me diga que Dios no ha hecho cosas hermosas contigo. Porque todos aquí estamos de alguna o de otra forma porque Dios ha hecho algo maravilloso por nosotros. Lo primero más glorioso que hizo fue darnos derecho de hijos y quitarnos de la opresión del enemigo. ¿Qué dice Hechos 4:20? Bien, pues, hermana, aprovechemos el tiempo ahí. Hechos 4:20. Léalo con fervor. Hechos 4:20. Ya lo tiene. ¿Cómo dice? Porque no podemos dejar de decir lo que No hemos visto y oído. podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo maravilloso que es Él, lo poderoso que es Él, lo grande de su amor, lo incomparable de su misericordia. Amén. Aló. Vivamos eso, vivamos eso. No se detenga de hablar de Dios. Hay gente que realmente no tiene de Dios, vive en pecado, pero quieren mantener hablando de Dios. Y los que saben la esencia de la doctrina no quieren hablar. No puede ser. Tenemos la esencia, tenemos los sellos, somos el remanente con la verdad de Cristo. Y otros que no lo tienen, se afanan por hacerlo. Usted y yo no podemos parar de hablar lo que tenemos que decir en Dios. Amén. Lucas 8:39 dice la palabra: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Que tú seas la causa de que tu barrio crea en Jesús. Que tú seas la causa de que tu vereda crea en Jesús. Que tú seas la causa de que tus amigos reconozcan quién es Jesús. Cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El asunto es, deja que Dios también haga cosas grandes contigo y tendrás mucho que contar. A veces Dios quiere glorificarse, pero nosotros, por falta de disposición, nos negamos el derecho a poder testificar después. Y con nuestro mensaje, vamos a estar de pie, hermanos. Es un llamado a las misiones hoy.
con todo mi corazón en esta hora te digo esto. Ese pasaje que leímos empezando, Saulo se levantó con amenazas y muerte, con cartas de los principales, era terrible. Y él mismo dice, y cuando los mataban yo di mi voto, era un asesino intelectual. Y si Dios, hombre, tremendo apóstol, ¿qué no podrá hacer con tu vida y con mi vida? Aleluya. Señor, que si él obró de una forma tan gloriosa en Saulo, que llegó a ser uno de los mejores apóstoles, que obre en nosotros para ser tremendos en esta región. Yo te digo, deja que la palabra actúe en tu vida, sé diligente y vivamos esto con el alma. Es un sentir que tengo en mi corazón y que Dios sabe por qué ha puesto esta palabra en este día. ¿Cuántos queremos decirle, Señor, haz lo que tú quieras en mi vida, pero yo quiero ser esa luz? Yo quiero ser ese documento legible por todos, con cosas honorables. Yo quiero ser un gran testimonio. Yo quiero tener un mensaje poderoso. Si Dios escogió a un criminal como Saulo para hacerlo uno de los mejores apóstoles, ¿cuántas cosas maravillosas no podrá hacer Dios contigo y conmigo? Pero depende de estar dispuestos para Él, no es más. ¿Cuántos queremos rendir todo lo que tenemos a los pies del Señor? Dile, Señor, todo lo que sé, todo lo que soy, lo que tengo, lo rindo a tus pies. Porque es la única manera de cumplir esta gran misión, rendidos a los pies del Maestro, dejando que Él haga en nosotros y nosotros también estando dispuestos con una buena actitud para Él. Soberano Dios maravilloso, te damos gracias por este tiempo de consejo, por este tiempo de mensaje, por este tiempo de doctrina. Oh Dios maravilloso, gracias. Oh Rey sublime y eterno, poderoso Señor. Gracias porque nos has hablado con amor y con verdad, como lo dices a través del pasaje poético. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el conocimiento del Altísimo los hombres se apartan del mal. La única forma, Señor, de cumplir esta gran misión es con nuestra vida siendo sal, siendo luz, siendo documento legible, con un mensaje contundente y más veraz que este mensaje no hay otro. Señor, ayúdanos a vivir en el Espíritu y que podamos tomar esta palabra para cumplir la gran misión que has puesto en nuestra responsabilidad como iglesia en Páez, Boyacá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, a manera importante, unos anuncios. La vigilia, viene la hermana Viviana González como conferencista, delegada de la Red de Familia y el Departamento de Damas Dorcas, para las dos conferencias de este hermoso evento. 9 de julio. Estamos invitando amigos, vecinos, niños, a todo mundo. Queremos tener una hermosa vigilia. Dios va a usar de manera especial a nuestra hermana. Estamos orando y en los ayunos y en las alboradas presentando esa necesidad. Amén. Bueno, no hemos recogido la ofrenda aún. Hermana tesorera, por favor, tenga la bondad. Habíamos promovido, pero no la habíamos recibido aún. Entonces vamos a participar hoy, día misionero, de una generosa ofrenda, sabiendo que todo lo que hacemos es para la honra, la gloria de nuestro Dios y el avance de esos propósitos misioneros, como vimos en los informes. Amén. Entonces, que sea el Señor obrando en su vida, en su corazón, en su familia, en sus procesos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de escuela bíblica y que el Señor conceda poder seguir creciendo en su llamado. Y esta tarde, ayer no hubo ensayo de música porque dejamos todo para el domingo, ya que yo estaba saturado de compromisos. Entonces, estamos hoy a las 5 empezamos el ensayo de alabanza y terminado el ensayo hacemos de una vez una dinámica de discipulado como venimos trabajando. Bueno, mis hermanos, Dios me les bendiga poderosamente a todos. Salude a su hermano, a su hermana. Bendiciones en el nombre de Jesús. Nos encontramos entonces estos días común y corriente y el otro sábado en la gran vigilia allí en el Oso Bajo. Empezamos a las 7 de la noche y ya pues quienes nos quieran colaborar sería de bendición. Ya estuve hablando con el encargado del transporte para quienes no tienen transporte. Entonces los que no tienen moto, vamos a facilitar un vehículo para que puedan estar en la vigilia este 9 de julio. Abrazos, bendiciones en el nombre de Jesús.